El profesor Guido. Profe, muy buenos días. Gracias, gracias. Ya, buenos Oye, días chicos, profesor, buenos días jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jarita? Buenos días con todos. Ya, vamos a compartir entonces pantalla, ¿ya? Ya. Muy bien, Juancitos, vamos a hablar hoy acerca de la memoria, ¿ya? Acerca de la memoria. Muchachos, a ver, todos atentos, por favor. Muy bien. A ver, muy bien. A ver, chicos, la memoria en primer lugar es un proceso psicológico, mental, ¿ya? Es lo mismo, de tipo cognitivo, ¿ya? Una vez más, les recuerdo, procesos cognitivos, la percepción, ¿no? Ahora estamos viendo la memoria, y luego vamos a ver el pensamiento. Esos son procesos cognitivos que me permiten conocer el mundo, ¿ya? Entonces la memoria es un proceso cognitivo. Ahora, ¿en qué consiste la memoria, chicos? La memoria básicamente es, a ver, almacenar información, ¿ya? Almacenar, guardar información primero, para luego poder evocarla, recordarla cuando lo necesiten, pues, ¿ya? Ahora, en el proceso de evocar y recordar, yo soy capaz de reconocer la información, ¿ya? Reconocerla y ubicarla, ¿ya? Reconocerla. Quiere decir que soy capaz yo de diferenciar, ¿ya? Esto es reconocer, saber diferenciar si lo que estoy recordando lo he vivido yo o lo vi en una película, en el cine o en la televisión. No es lo mismo, ambos son recuerdos, pero yo soy capaz de diferenciar. O si lo que estoy recordando lo viví yo o lo he soñado, ¿ya? Eso es reconocimiento, ¿ya? Poder reconocer. Entonces yo cuando recuerdo algo soy capaz de reconocer, diferenciar, ¿ya? Los diferentes recuerdos. Y finalmente ubicar. Ubicar significa localizar el recuerdo en el tiempo y el espacio, ¿no? En qué año ocurrió, qué mes, etcétera. Ya, todo eso es la memoria. Como ves, es todo un proceso, ¿ah? ¿Ya? Que implica primero almacenar o guardar la información, luego evocarla o recuperarla cuando lo necesite, y en ese proceso soy capaz de reconocerlo y localizar esa información, ¿ya? Todo eso es la memoria. Por eso se dice que la memoria es un proceso psíquico superior también, ¿ya? En el ser humano. Los animales no tienen, por ejemplo, un animal no localiza, pues un animal no tiene noción de año, mes, tiempo, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eso es la memoria. Entonces, para entender qué es la memoria, hay que entender las etapas o fases de la memoria, ¿ya? Las etapas, acá tenemos. Entonces, primero tenemos el registro, que es el ingreso de la información, ¿ya? El registro dice acá, se transforma la información sensorial en una representación mental para que pueda ser retenida, ¿ya? Es la etapa de la fijación de los datos, ¿ya? Entonces la primera etapa es el registro o fijación de datos, es la primera etapa, que tiene que ver, luego vamos a ver con la memoria sensorial, ¿ah? ¿Ya? Es la primera etapa. Luego esa información que ha sido ingresada, ¿ya? Se va a almacenar, ¿ya? Almacenar es retener la información para que sea utilizada más adelante. Eso es almacenar. ¿Ya? Almacenar es guardar, conservar, consolidar la información, ¿ya? ¿Ya? Porque esa la vamos a utilizar más adelante. Y justamente más adelante, cuando necesitamos la información, vamos a recuperarla, ¿ya? Recuperar o evocar también se le llama, ¿ya? Recuperar o evocar. Esto de recuperar o evocar, a su vez, implica dos tipos de acciones, ¿ya? Uno es reconocer, ya te adelanté, reconocer consiste en darnos cuenta de que algo que estamos percibiendo en el momento ya lo percibimos en el pasado, o sea, ya lo hemos vivido, ¿no es cierto? Ya es el darse cuenta de que algo ya se percibió, ya se vivió, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero de verdad lo hemos vivido, no que lo soñamos o lo vimos en una película, ¿ya? A ver, te adelanto, esto de reconocimiento, hijos, tiene que ver con el déjà vu, ¿ya? Más adelante vamos a ver los famosos déjà vu, son fallas en el reconocimiento, justamente donde tú no reconoces, ¿ya? Si realmente lo viviste o simplemente lo soñaste o lo viste en una película, ¿ya? Ahí confundes y por eso ocurre el famoso déjà vu, ¿ya? Esa sensación de ya haber vivido algo que en realidad no has vivido todavía, ¿ya? Listo, luego tenemos el recordar, propiamente dicha, que es buscar en el almacén de información aquel dato que necesitamos o nos han pedido, nos han solicitado, ¿ya? Eso es recordar, ¿ya? Entonces miren, ¿ah? Etapas de la memoria, ¿ya? El registro, que es el ingreso de la información, el almacenamiento, que es conservar o guardar la información,
La recuperación, que es evocar la información, ¿ya? Evocar es traer la información del pasado al presente, eso es evocar, ¿ya? Y finalmente, esto de recuperar implica reconocer y recordar, ¿no? Reconocer es diferenciar lo que hemos vivido de lo que hemos visto en televisión o soñado, o nos contaron, ¿ya? Y recordar es buscar en el almacén la información o dato que necesitamos en este momento, ¿ya? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta sobre la definición y las etapas de la memoria? A ver, con toda confianza, por favor. A ver, ¿se entendió qué es la memoria entonces? Es todo un proceso, ¿ah? ¿No? La memoria, que consiste en, primero, ingresar y almacenar, guardar la información, para luego evocarla, recuperarla, ¿ya? A veces, cuando yo pregunto hacia los chicos en colegio, ¿qué es memoria? Me dicen así de frente, ah, profesor, memoria es recordar, es cuando alguien recuerda algo. Entonces yo les digo, ya, pero para recordar primero tienes que haberlo guardado, ¿sí o no? O sea, porque recordar es recuperar la información, pero para recuperarla primero tienes que haberla guardado. Ah, ya, entonces es cuando uno guarda información. Ya, entonces memoria es, sí, guardar, conservar información para luego poder recordarla, evocarla o recuperarla, ¿no? Pero además te he señalado que en el proceso de recuperación de la información, ¿no? Hay también dos procesos más, ¿no? Reconocer y recordar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Todo eso es la memoria, es todo un proceso, como tú ves. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas, chicos? ¿Todo claro? Ya. ¿Seguro, no? Ya. A ver, para entender mejor esta diferencia, por ejemplo, entre registro y almacenamiento, ¿ya? La psicología cognitivista te pone este ejemplo, ¿ya? La analogía computacional, ¿ya? Para que entiendas mejor. Registrar la información es cuando, por ejemplo, tú usas el teclado, ¿ya? Y escribes, ¿ya? Esa información que tú escribes, ¿no es cierto? Ya aparece en tu pantalla, ya. Estás ingresando la información, ¿ya? ¿Cómo ingresas la información? Escribiendo, pues, ¿ya? Escribes, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Pero todavía no lo has guardado. Es más, luego te sale una opción, ¿no? Guardar. Cuando tú quieres cerrar, te sale la opción guardar, ¿sí o no? Ya. Cuando tú le das clic, guardar, incluso te pregunta, ¿y dónde quieres guardar? ¿No? En el escritorio, en el disco D, disco C, ¿dónde quieres guardar? Ya. Y ahí viene recién la segunda etapa, ya. Almacenar es guardar. Cuando tú decides guardar. Esa información guardada va aquí, en el disco duro, ¿no es cierto? Al disco duro. Ahí hablamos de almacenamiento. ¿Notas la diferencia? Entonces, registro es el ingreso de la información, ¿ya? Almacenar y es guardar en el disco duro. Ahora, esa información que está guardada ahí, tú apagas la computadora y no sé, una semana después necesitas esa información. Entonces, ¿qué haces? La recuperas, pues, ¿no? Comienzas a buscar, a ver, primero, ¿en qué disco estaba? ¿C o D? Ya. ¿En qué carpeta estaba? Ah, en psicología, ahí está, en la carpeta psicología. ¿Ya? Y ahí tú la vas a recuperar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, así es para que entiendas mejor las etapas de la memoria. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver. Tú prendes tu celular y ponchas la cara de tu amigo o tu amiga, por ejemplo. Su rostro aparece en tu pantalla, pero todavía no has guardado la información. Cuando tú haces clic, aprietas el botón, tomas la foto, allí recién la información se guarda automáticamente en tu galería, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Eso ya es almacenar ya. Y luego esa información que ha sido guardada, que está en tu galería, tú la puedes recuperar, o sea, traer a tu pantalla cuando tú quieras. ¿Ves? Solamente tienes que acordarte de dónde lo guardaste, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En qué álbum está? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que te propone esta teoría, ¿ya? Para entender estas etapas de la memoria. Entonces, el registro, que es el ingreso de la información, el almacenamiento, que ya es guardar la información, y la recuperación de la información, que es encontrarla donde estaba y traerla aquí al presente porque la necesitamos utilizar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? A ver, Sí, muchachos. profesor. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya? Si no, pregunten nomás con toda confianza, hijo. Incluso parafraseen. Es decir, profesor, a ver, yo entendí esto, ¿no? Así, participen. Disculpe, Es así como... profe, Sí, 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 a la ver. amnesia se da que olvidas todo tu pasado, ¿o cómo? Ya. Eh, al- Vamos a ver más adelante el tema de la amnesia. Y ahí vas a ver que hay amnesia total y amnesia parcial o lacunar, se le llama. ¿Ya? Entonces depende, pues. Hay quienes olvidan una parte nomás de su vida, ¿ya? Y hay quienes se olvidan todo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces depende, pues depende si es amnesia total o parcial. ¿Me dijo? En la amnesia parcial, por ejemplo, a veces solamente se olvidó el accidente nomás.
¿Cómo llegué acá al hospital? Te accidentaste, pero no me acuerdo. ¿Cómo me accidenté? ¿Cómo pasó? No me acuerdo. ¿Ya ves? O sea, es como una laguna. No te acuerdas no, solamente el accidente. En cambio, la amnesia total no te acuerdas de repente, ¿no? Ni tu nombre, ¿ya? Ni dónde vives. O sea, hay dos tipos de amnesia, ¿viejo? Ya, eso vamos a ver más adelante. Igual, gracias por la pregunta. ¿Ya? Ahorita me interesa entonces que entiendan lo que es la memoria y las fases de la memoria. ¿Ya? Ahora, hijos, en otros textos aparecen no 3, sino 5 fases de la memoria, ¿ya? Insisto, mira, acá hay 3 fases, ¿no? Registro, que es el ingreso de información, almacenamiento y la recuperación, ¿no? Incluso acá está el ejemplo de la computadora, te hago el ejemplo también de la cámara fotográfica de tu celular, ya. Pero hay otros que proponen que no son 3, sino son 5 las fases de la memoria. Simplemente están desdoblando esto de acá, ¿ya? Del reconocimiento y la localización, ¿ya? Porque mira, es muy parecido. Comienza con el registro o ingreso de la información y experiencias, ¿no? Acá está, registro, ingreso de la información. Fijación también se le llama, ¿ya? Registro, ingreso o fijación se le llama. Luego está el almacenamiento o conservación de la información, ¿ya? Es básicamente consolidar la información y experiencias. Incluso esta consolidación tú lo logras de repente por repetición, ¿no? Por ejemplo, quieres acordarte de un número telefónico, repites, ¿no? Hasta que se te grabe, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O cuando estudias, tú quieres que algo se te quede, repites, ¿no? O relacionas con otras cosas, consolidas la información. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y tenemos, vamos a ver más adelante, que hay memoria sensorial de corto plazo y de largo plazo. Ya, ese es el almacenamiento, conservación. Luego tenemos la evocación, que es la recuperación, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Evocación, recuperación, o también se le llama actualización, que consiste en traer el recuerdo del pasado al presente. Otros dicen que es traer la información del subconsciente, ya está en tu subconsciente, traes esa información a la conciencia, dicen otros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es evocar. A ver, un ejemplo de evocar. Si yo te digo, por ejemplo, ahorita, a ver, ay, Jarita, ¿tú te acuerdas cuando cumpliste 8 añitos? ¿Cómo fue, hijo? A ver, ¿te acuerdas? Entonces, mira, ahorita Jarita se ha ido al pasado, ¿ah? Cuando cumplió 8 añitos. A ver, ¿cómo Sí, me fue? acuerdo un poco. Ahí está, ya ves. Fue solamente un almuerzo familiar, de repente vinieron los primos, hubo torta, hubo piñata o ya no, ya podríamos empezar a, ¿no? Entonces él nos va a contar. Pero eso ha pasado hace 6 o 7 años, ¿no es cierto? Entonces él se va a ir al pasado y esa información ese recuerdo, ¿no? De lo que ocurrió hace 6, 7 años, él lo va a traer aquí al presente para contarnos ahorita cómo fue, ¿no? Y entonces sí, tuve mi piñata, estuvo decorado todo con, ¿no? Los Power Rangers o Goku, que me dirá, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es evocar, traer información del pasado al presente o del subconsciente a la conciencia. Eso es evocar. Ahora, esta evocación puede ser voluntaria o involuntaria. Atención, ¿ah? ¿Ya? Voluntaria, por ejemplo, ahorita yo le he preguntado, entonces él voluntariamente está buscando esa información y recordando cosas, ¿no? Pero también puede ser involuntaria, ¿ya? Por ejemplo, a los demás de ustedes no les he preguntado, pero tú por asociación involuntariamente recuerdas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pregunté a Jarita y los demás involuntariamente recordaron. Y cuando yo cumplí 8, ¿cómo fue? Por asociación, ¿te das cuenta? Otro ejemplo de asociación, yo ahorita menciono, jóvenes, yo tengo mi perro que se llama Chisito, ¿no? Porque es chiquito y amarillo, ¿no? Entonces ustedes se acuerdan de su perro, ah, el mío se llama Granito, ah, el mío se llama Sócrates. O sea, ves por asociación, ustedes se acuerdan de sus perros también. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esa es la evocación involuntaria asociativa. Y tenemos también la evocación inusitada. Inusitada es cuando el recuerdo simplemente aparece sin que yo me lo haya propuesto. ¿Ya? El recuerdo aparece sin que yo me lo haya propuesto, de manera así inusitada, improvisada, ¿no? O sea, no sé por qué. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, estás en tu examen de aritmética, estás concentrado y de pronto te acuerdas de tu madrina, ¿no? Y tú dices, ¿qué tiene que ver mi madrina con la aritmética? Nada, pero simplemente te acordaste, ¿no? No hay una razón aparente, ¿no? ¿Está bien? A ver, otro ejemplo. De repente, no sé si te ha pasado alguna vez que vas a salir y sientes que algo te olvidas, ¿no? Uy, ¿qué me olvido? Y por más esfuerzo que haces, no te acuerdas, ¿ya? Pero cuando ya estás en el micro, ahí te acuerdas, uy, me olvidé, tenía que llevar 5 soles para el paseo, ¿no? Ahora, ¿por qué antes que has hecho esfuerzo no te acordaste? ¿Y por qué ahora de pronto, si de la nada te acordaste? No se sabe, ¿ya? Eso se llama inusitada, cuando el recuerdo aparece súbitamente, sin proponértelo. ¿Me dijo? Entonces ahí están las dos formas de evocación involuntaria, ¿ya? Por asociación, ¿no? Porque asocias, relacionas con otras cosas, y la inusitada, la que cuando aparece el recuerdo sin razón alguna, ¿ya? Muy bien.
Luego de la evocación o actualización de la información, tenemos el reconocimiento. Ya te dije ya, que es la conciencia de que el recuerdo pertenece a nuestras vivencias. O sea, ser consciente de que esto que estoy recordando lo he vivido yo. ¿Ya? Y lo diferencio de un sueño, lo diferencio de una película, lo diferencio de un libro que he leído, lo diferencio de algo que me contó un amigo. ¿De acuerdo? Eso es reconocimiento. ¿Ya? Tú que eres muy joven seguro no tienes muchos problemas, salvo de repente con los sueños, ¿no? Cuando, por ejemplo, de madrugada hubo un temblor y tú te levantas con la duda, ¿no? Mamá, ¿en la madrugada había temblor o me he soñado? Ahí puede ser que te falle el reconocimiento, pero de ahí pocas veces te falla seguramente, ¿no? Pero con los años, cuando acumules muchos recuerdos, sí vas a tener algunos problemas para reconocer, ¿no? ¿Esto me pasó a mí o me lo contó un amigo? ¿Cómo fue, no? De repente sí vas a tener problemas con el reconocimiento. O hay gente, por ejemplo, que miente tanto que luego él mismo no sabe. ¿Eso lo inventé yo o de verdad lo he vivido? ¿Ya? Entonces ahí falla también el reconocimiento. ¿Ya? Y finalmente la localización. ¿Ya? Es ubicar el recuerdo en el tiempo y el espacio. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les preguntara, a ver, ¿en qué año estuvo de moda la canción de Nicky Jam Travesuras? Entonces tú vas a empezar a recordar qué año habrá sido eso. A ver, ¿no? ¿2013, 2014, 2012? ¿Cuándo fue? Ves, tú vas a tratar de localizar, ubicar el recuerdo, en qué año, qué mes y dónde lo escuchaste por primera vez. Todo eso está vinculado, relacionado. ¿De acuerdo? Esas son las fases de la memoria. Entonces, como ves, es muy parecida a la anterior, ¿no? Solo que dentro de evocación sigue estando reconocimiento y agregamos acá localización. De repente los nombres que hemos agregado, ¿no? Mira cómo a la conservación o almacenamiento, ¿no es cierto? También se le llama consolidación, ¿no? Al registro ingreso, bueno, se le llama también fijación. A la evocación, ¿ya? O recuperación también se le llama actualización, ¿ya? Es más, esta actualización tiene sentido porque cuando tú recuerdas algo, hijo, no lo recuerdas exactamente como ocurrió, ¿ah? No, 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 no. Tú le vas agregando, ¿ya? Detalles de tu punto de vista actual, ¿ya? De tu punto de vista actual. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una cosa es que lo recuerdes en ese mismo momento. Por ejemplo, a Jarita de repente le pregunté, ¿no? ¿Cómo fue tu cumpleaños número 8? Si tú le preguntabas eso ese mismo año, él te respondía emocionado, hubo torta de los Power Rangers, que ya, en ese momento. En cambio, le pregunto ahora, yo no creo que ahora se emocione con los Power Rangers ni con Goku. Él ahora lo va a contar de otra manera, ¿no? Ah, sí, vinieron mi familia, sí hubo mi torta, mi piñata, pero ya tranquilo, ya no con la misma emoción. Y es más, lo recuerda de otra manera, porque ahora lo ve ella no como niño, sino como adolescente que es ahora, ¿ya? Entonces, cuando recordamos, insisto, le agregamos cosas de nuestro punto de vista actual. En otras palabras, vamos actualizando, vamos cambiando nuestros recuerdos, ¿sí? Nuestra narrativa de lo que nos pasó va cambiando, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, tú escuchas a Carlos Alcántara, ¿no? En la película Sumare, como él te cuenta riéndose que su mamá le pegaba, ¿no? Mi mamá me pegaba así, y él se ríe y se jaranea, que su mamá lo agarraba a correazos. Oiga, muchacho, tenga, y todos nos reímos. Ya, pero eso lo cuenta ahora, como él como adulto recuerda de modo jocoso como su mamá le pegaba. Pero a ver, imagínate a Carlos Alcántara a los 10 añitos, a ver, ¿tú crees que él contaba así contento? Mi mamá me pega, no, pues él estaba traumatizado, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sino que han pasado los años, ¿no? Y ahora él, con su visión de adulto, lo ve como algo anecdótico y hasta gracioso, ¿ya? Esto tiene que ver con la actualización y con la represión que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ahorita me interesa que hayas entendido la definición y entendido las fases de la memoria. ¿Se entendió, muchachos? Cualquier pregunta, por favor, con toda confianza, ¿eh? ¿Ya? No hay problema, ¿no? Ya está. Profesor, siga nomás. Gracias, muy amable. Eso quería escuchar. Ya, continuamos entonces. A ver, el enfoque modélico de la memoria. Atkinson y Shiffrin van a proponer este enfoque modélico. Este es el modelo que ellos proponen, ¿ya? El input es el ingreso de la información, ¿ya? Esta información, en un primer lugar, que entra por los sentidos, se llama registro sensorial o memoria sensorial. ¿Está bien? Luego de la memoria sensorial se puede o no pasar al almacén de corto plazo. Algunos con el almacén de corto plazo nomás responden, ¿ya? En cambio, otros para responder además requieren la información que está guardada en tu almacén a largo plazo, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo te pregunto cuánto es 5 por 8, entonces tú
con tu almacén a corto plazo puedes responder, ¿ya? En cambio, si yo te pregunto algo más complejo, de repente vas a tener que recurrir a tu memoria a largo plazo. Por ejemplo, si te pido que eres el área de un triángulo, entonces de repente vas a tener que recurrir a tu almacén de largo plazo. A ver, ¿cuál era la fórmula para hallar el área? ¿Ya? Y entonces con eso más vas a poder responder. Lo que te propone este modelo es que existen hasta 3 almacenes o tipos de memoria. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo que propone este enfoque de la memoria. Muy bien. Ahora vamos a ver justamente los tipos de memoria y los procesos de control. ¿Ya? Vamos a ver esto de acá, pues justamente la memoria sensorial primero, vamos a ver luego la memoria a corto plazo y vamos a ver el almacén o memoria a largo plazo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y claro, y los procesos de control que hay para pasar de uno a otro. ¿Ya? ¿Está bien? Cómo, por ejemplo, se pasa de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo. Y cómo se puede volver la información de corto plazo, cómo la podemos pasar al almacén de largo plazo. ¿Ya? Esos son los mecanismos de control. ¿Ya? Que vamos a ver a continuación. Ya. A ver, empecemos con la memoria sensorial, jovencito. ¿Ya? La memoria sensorial es el sistema de registro de la información sensorial. ¿Ya? El tipo de información que guarda es precategorial. ¿Qué quiere decir precategorial? No tiene significado preciso. Solo capta las características físicas del estímulo. ¿Ya? Eso se llama precategorial. Insisto, no tiene un significado preciso todavía. ¿Ya? Y mira, su capacidad es limitada. Mira, 0.1 a 0.5 segundos. O sea, 0.5 es la mitad de un segundo. ¿Ya? Eso dura la memoria sensorial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te toman una fotografía con flash, ya por un ratito te queda, ¿no? El recuerdo de la luz ahí, ¿no es cierto? En la retina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa memoria sensorial sería en este caso icónica, porque es con la visión la has captado, ¿ya? O de repente, a ver, alguien te tocó el brazo y ya se fue, te tocó y se fue. Por un ratito te queda todavía ahí la sensación de que te han tocado. Eso se llama memoria áptica, que está abajo, ¿no? Del tacto, ¿ya? O igual, alguien te habla, ¿ya? Entonces tú puedes retener los sonidos el tiempo suficiente hasta que se forme la palabra, ¿ya? Porque si no, no podrías, pues, comprender lo que te dicen, ¿ya? Y eso se llama memoria ecoica, que es auditiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, insisto, la memoria sensorial es aquella que dura de 0.1 a 0.5 segundos. A ver, un ejemplo más. Si yo tomo un lapicero, por ejemplo, ahorita por la punta y lo sacudo rápido, ya tú vas a ver no uno, sino varios lapiceros, ¿sí o no? Y eso es imposible si es un solo lapicero. Profesor, pues yo veo varios. ¿Por qué veo varios lapiceros si hay uno solo? El movimiento, profe. Claro, el movimiento, pues. Pero eso también es un tipo de memoria. ¿Te das cuenta? Digamos que en ese momento estás viendo tu recuerdo del lapicero y el lapicero en sí mismo. ¿Me entiendes? Por eso ves más de uno. ¿De acuerdo? Eso es memoria sensorial visual. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es el proceso de control que te permite esta memoria sensorial? La atención, ¿ya? La atención es la que te permite tener esta memoria sensorial, ¿ya? Mantiene información en otros sentidos por muy breve tiempo, ¿ya? Características. La memoria sensorial es el almacenamiento de información sensorial, tal como ésta llega, sin procesamiento alguno, ¿ya? Y por un tiempo tan breve como un segundo. Su función es prolongar la duración del estímulo, ¿ya? Si en si en el momento en que se registra la información se presenta otro, ya se interrumpe entonces este primer registro y luego el sujeto ya no lo recordará, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces te he puesto algunos ejemplos, ¿ya? El del flash, o por ejemplo el auditivo, ¿no? Insisto, tú tienes que tener la memoria de sonidos, ¿ya? Suficiente hasta que la persona termine la palabra o la oración, sobre todo la palabra, ¿ya? Porque si no tuviéramos esta memoria, ¿no es cierto? No podríamos entender lo que nos dice, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo, así no sé a ver si sirva, vamos a ver. Por ejemplo, a mi hijito, ya le digo, a ver, le enseñé, este es ma, M-A, ma, él dice ma, ¿ya? Y P-A es pa, ma, pa. ¿Qué dice? Y él me dice pa, nada más. Ya, de ma ya se olvidó ya. Claro, él todavía recién acaba de cumplir 3 años, ¿no? Entonces,
digamos que no tiene todavía esa memoria, ¿no? Listo, a ver. Entonces hay tipos de memoria sensorial, a ver, no te olvides, ¿ya? La ecoica es la memoria auditiva, la icónica es la de la visión, acuérdate, de íconos, ¿no? La áptica es la del tacto. Y bueno, las demás son fáciles porque la olfativa es la olfacción, obviamente, y la gustativa es la del gusto. ¿Ya? Esa es la memoria sensorial. ¿De acuerdo? Mira cómo dura, ¿eh? Hasta un segundo máximo dura. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la memoria sensorial. Luego tenemos la memoria a corto plazo. A ver, atención, esta me interesa mucho, ¿eh? ¿Ya? Esta nos debe interesar mucho. A la memoria a corto plazo también se le llama memoria de trabajo, memoria operativa primaria o inmediata, ¿ya? Estos nombres, acuérdate, sobre todo estos de acá, ¿ya? Memoria de trabajo o también se le llama memoria operativa, porque me permite eso, me permite trabajar, me permite operar mentalmente, ¿ya? ¿Ves? Por eso esta imagen, ¿ves? Esta niña está usando su memoria operativa para, por ejemplo, sumar. Le han dicho 2 manzanas más 3 plátanos más una fresa. ¿A cuántas frutas equivale? ¿Ves? Entonces, mira, ella tiene que tener una memoria que le permita recordar eso, ¿ya? Esta memoria más o menos dura 30 segundos, ¿ya? De 15 a 30. En algunos textos aparece 45 segundos. Ella tiene ese tiempo para recordar eso, ¿ya? 2 manzanas más 3 plátanos más una fresa. ¿Cuántas frutas hay? Ella te va a decir sin problema 6. Pero si yo la alargo más, vas a ver que tu memoria de corto plazo tiene límites. ¿Qué tal si yo te digo 2 manzanas más 3 fresas, más 4 naranjas, más 7 maracuyas, más 2 granadillas, más una tuna, más 3 plátanos? ¿Cuánto es? Entonces ya es demasiado. Pues. A ver, profe, repita, porque tu memoria operativa tiene límites, te cuento, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Ya? A ver, empecemos. La memoria de trabajo, también llamada operativa, te permite eso, operar, trabajar, razonar, ¿ya? Esta sí maneja tipo de información categorial o significativa, letras, números, por ejemplo. Es decir, la información ya tiene un significado para ti, ¿ya? Sin embargo, te había adelantado que su capacidad es limitada, ¿ya? En cuanto al tiempo, su capacidad dura de 15 a 30 o 45 segundos, dicen algunos, ¿ya? Y la cantidad de ítems que puedes tú, con la que puedes tú operar es esta, 7 más menos 2 ítems. O sea, 7 menos 2, 5, 7 más 2, 9. O sea, de 5 a 9 ítems de información más o menos es lo que tú puedes manejar, ¿ya? Por eso te decía, tú puedes sumar esto de acá. Pero si yo te doy una lista de 10 tipos de frutas diferentes y te digo que sumes, probablemente no puedas, porque ya he rebasado tu límite de cantidad de ítems, ¿ya? Igual pasa con el tiempo también. A ver, alguien te dicta un número telefónico, te dice 943865727. Tú sacas tu celular y comienzas a guardar el número 943. O sea, tienes que hacerlo en 30 segundos o 40. Si te pasas de ese tiempo, lo más probable es que ya te hayas olvidado y preguntes de nuevo. 9, a ver, ¿puedes repetir tu número, por favor? Ya te confundiste, ¿ves? Porque tiene esa duración de tiempo nomás. Lo mismo, a ver, otro ejemplo, en el dictado, por ejemplo, ¿ya? Yo te hago un dictado. ¿Por qué tú puedes copiar una línea y no 2 líneas, por ejemplo? Porque para copiar una línea más o menos te demoras 30, 40 segundos. ¿Está bien? ¿Ya? Como si te dicto 2 líneas, vas a rebasar ese tiempo. Entonces vas a estar preguntando, repita, por favor. ¿De acuerdo? No llegas a terminar. ¿Ya? Entonces, mira, la memoria operativa de trabajo entonces me permite hacer operaciones mentales, pues se llama operativo de trabajo, ¿ya? Y tiene una capacidad limitada, ¿ya? En cuanto a ítems y en cuanto a tiempo de información, ¿ya? Por eso, un ejemplo final, ¿ya? Tú puedes, por ejemplo, multiplicar 15 por 45. Si te concentras, yo sé que tú puedes, 15 por 45, ¿ya? Pero en cambio, si yo te agrego un numerito más, ya no vas a poder. Pues a ver, te voy a decir que multipliques 15.3 por 45.8. Entonces, por ejemplo, ya no vas a poder ya. Mira, le agregué solamente un decimal nomás, ¿ah? Pero eso ya hace la diferencia. ¿Por qué? Porque va a rebasar los límites de tu memoria de corto plazo. ¿Ya? Igual, yo te propongo un problema, ¿ya? Entonces te propongo un problema con uno o dos enunciados, ¿ya? Probablemente tú puedas responder, pero si mi pregunta es demasiado larga, tú me vas a pedir que repita. O mejor escríbalo, profesor, me vas a pedir. Porque te repito, una vez más, la memoria
A corto plazo tiene sus límites, ¿ya? A ver. Características de memoria a corto plazo. A ver, la memoria a corto plazo retiene la información en la que estamos pensando en un momento dado por un poco más de tiempo para que podamos trabajar con ella. Por eso se le llama memoria de trabajo o también operativa. Pues, por ejemplo, cuando marcamos un número telefónico en nuestro teléfono, la memoria a corto plazo retiene el número en nuestra mente hasta que terminamos de marcarlo. También permite retener varios datos al mismo tiempo, ¿ya? Ítems de información, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, cuando un mozo, por ejemplo, toma los apuntes de lo que van pidiendo las personas, ¿ya? A veces él confía en su memoria a corto plazo, ¿no? A veces si el pedido es muy largo, no, ¿él qué va a hacer? Lo va a escribir en un papel. ¿De acuerdo? Listo. Ya. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre la memoria sensorial o la memoria a corto plazo? A ver, porque alguien prendió el micro, creo. A ver, con toda confianza, muchachos. ¿No hay preguntas? De acuerdo. ¿Seguro, no? Ya. Ahora vamos a ver la memoria de largo plazo. ¿Ya? A ver. Ah, ya. El proceso de control acá no está, ¿no? Ya. El proceso de control, qué raro, no le he copiado acá ya. El proceso de control en la memoria de corto plazo es la repetición, ¿ya? La repetición te permite lograr la memoria de corto plazo. Y la memoria de largo plazo, bueno, a ver. También se le llama memoria permanente o remota, ¿ya? También el tipo de información que guarda es categoría o significativa. Su capacidad, mira, esta sí es ilimitada. La memoria sensorial y la de corto plazo tienen límites. En cambio, la memoria de largo plazo no tiene límites. En la medida que podemos guardar mucha información. Ahora, hijos, pónganse a pensar la cantidad de libros que ustedes van a leer. Algún día, ¿ya? Ustedes van a mirar su biblioteca grande y van a decir, todo eso me he leído yo. ¡Wow! ¿Y cómo entra todo eso en mi cerebro? Y no solamente eso, las vivencias, las personas que has conocido, los lugares que has visitado, tanta información, ¿no? No hay un límite todavía, no se sabe todavía cuánta información podemos guardar en nuestro cerebro, ¿ya? Si quisiéramos medirlos en terabytes, todavía no hay forma de medir qué tanta información podemos guardar. Además que se dice que solamente usamos el 15% de nuestra capacidad cerebral, dicen, ¿no? Bueno, listo. ¿Qué más? Proceso de control es la codificación. A ver, acá mucha atención, chicos, ¿ah? Es el proceso por el que enormes cantidades de información se transforman en algo más sencillo, para así poderlas almacenar mejor. Eso es codificación. Por ejemplo, en la codificación usamos conceptos, pues, árbol, no tengo que acordarme de cada árbol, sino del conjunto de ellos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la codificación, repito, te ayuda a resumir enormes cantidades de información. ¿Ya? O la codificación también tiene que ver con relacionar la información que te da con tus vivencias previas. Eso también te ayuda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy día vamos a hablar de la amnesia anterógrada. Y para que te acuerdes, yo te voy a relacionar con películas que de repente has visto, por ejemplo. Así es más fácil de guardar la información, ¿ya? Codificándola, relacionándola con otros recuerdos, por ejemplo, también, ¿ya? Características de la memoria a largo plazo. Es donde se almacena la información de manera permanente y en forma ilimitada, ya hemos dicho eso, ¿no? A ver, atención acá, tipos de memoria de largo plazo. A ver, tenemos en primer lugar la memoria explícita y luego vamos a ver la implícita, ¿ya? La explícita ya es información de hechos y experiencias que pueden ser expresadas en palabras. Por ser explícita, se pueden explicar, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Hay dos tipos de memoria explícita, la semántica y la episódica. A ver, atención, ¿ah? La semántica son datos y conceptos generales. Si tú ahorita te acuerdas cualquier definición, esa es memoria semántica. Yo te pido ahorita, a ver, hijo, dime en qué consiste o defíneme, qué cosa es percepción. Ah, entonces tú te vas a acordar. Esa definición está guardada en tu almacén semántico, ¿ya? Si yo te pido ahorita sinónimos, a ver, sinónimos de limpio, entonces tú comienzas con pulcro, etcétera, 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 esa es tu memoria semántica, ¿ya? Entonces la memoria semántica son datos, conceptos. O te pido, por ejemplo, cuál es la fórmula química del ácido clorhídrico, ya, esa es memoria semántica. O te pido, por ejemplo, alguna otra fórmula matemática, entonces es memoria semántica, definiciones, conceptos, datos, conocimientos. En cambio, la memoria episódica son recuerdos autobiográficos. Tú recuerdas tu vida como una película, ¿ya? En cambio, la memoria semántica es más uso de el lenguaje, conceptos, ¿no? En cambio, la memoria episódica es más como una película. Entonces, por ejemplo de memoria episódica. A ver, recuerda cuando, ya,
La última vez que fuiste a la playa, y ese es un episodio de tu vida, ¿ya? La última vez que viste a tus abuelos, ¿no? O recuerda un almuerzo familiar cualquiera, ¿ya? Recuerda una visita al zoológico, un viaje que hiciste, ¿de acuerdo? Todos esos son episodios de tu vida, ¿está bien? Es como una película, ¿de acuerdo? Ya, esas son las memorias explícitas. Y la implícita, bueno, ahí tenemos la memoria procedimental y la memoria emocional. Procedimental, retenemos hábitos y habilidades motoras en procedimental. Por ejemplo, atarte los pasadores, cepillarte los dientes, montar bicicleta, nadar. Eso es memoria procedimental, ¿ya? ¿Está bien? Y en cuanto a la memoria emocional, es la capacidad para almacenar respuestas emocionales aprendidas por condicionamiento clásico, ¿ya? Entonces, los nuevos temores que vas adquiriendo, las nuevas alegrías que vas aprendiendo, ¿ya? Por ejemplo, a un niño pequeñito de 3 años, que Perú vaya al mundial, que meta gol o no a la selección, no, no, no. Pero con los años aprendes a alegrarte, por ejemplo, por esa situación, ¿no? O de repente aprendes a tenerle miedo, por ejemplo, a los perros, si alguna vez te atacó uno, etcétera, ¿ya? Esa es la memoria emocional. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la memoria a largo plazo? A ver, chequenla. Me pueden pedir más ejemplos, me pueden pedir más explicaciones. Yo encantado, ¿ah? A ver, chicos. ¿Todo claro? Todo conforme, profe. De acuerdo. Ya. Entonces, a ver, en un examen de admisión a San Marcos viene una pregunta así, ¿ah? Miren, escuchen, ¿ah? ¿Ya? A ver. Joaquín, por ejemplo, ¿no? Y sus compañeros fueron a una fábrica, ¿ya? Una fábrica de conservas, ¿ya? Allí les dijeron que el atún es un pez que mide 1 metro, por ejemplo, ¿ya? 1 metro, ¿de acuerdo? Y que pesa aproximadamente 700 gramos, ¿ya? Él se acuerda de eso, ¿ah? Él se acuerda de eso, ¿ya? ¿Qué tipo de memoria ha utilizado ahí? Entonces te ponen estas 4. Semántica, episódica, procedimental o emocional. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Repito. Ya, Joaquín con unos amigos, ya, del colegio, han ido a una fábrica de conservas, ¿ya? Allí han aprendido que el atún es un pez que mide 1 metro y pesa más o menos, no sé cuánto dije, 2 kilos, ya, 2 kilos pesa, ya, 2 kilos, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué tipo de memoria está utilizando él para recordar esto que te estoy señalando? Semántica, episódica, procedimental o emocional. Semántica. Claro, semántica. Algunos se confunden porque dicen, pero profesor, si él recuerda que ha ido a la fábrica, eso es un episodio de su vida. Claro, también. Y justamente así son las preguntas en San Marcos. Pues. Entonces tú tienes que buscar la mejor respuesta. Sí, también hay algo de episódica, pero finalmente lo que están destacando es que él recuerda datos. ¿Y qué datos recuerda? Cuánto mide y cuánto pesa el pescado. Ya, en el examen de admisión no hablaban del atún, hablaban de la sardina, creo. ¿Ya? Pero es lo mismo. ¿Ya? Para el caso es lo mismo. ¿Recuerdo? Esa es una memoria semántica porque recuerda los datos, cuánto mide, cuánto pesa. Pero también se acuerda que fue a la fábrica, eso es episódico, sí, pero te vuelvo a repetir, lo que más destaca en el ejemplo es lo último, los datos, eso es semántico, ¿ya? Ese tipo de preguntas vienen en los exámenes de admisión, ¿ya? Listo, muchachos. El olvido. Ya, a ver, jovencitos, hay que entender primero que el olvido es un proceso natural, ¿de acuerdo? Ya, no, hay olvido, estamos hablando acá del olvido natural, porque también hay un olvido patológico, ¿ya? Por ejemplo, Jarita preguntaba al comienzo sobre la amnesia, es un olvido patológico, ¿ya? Una cosa es que, por ejemplo, como yo, por ejemplo, hace años no practico matemáticas, desde que ingresé a la universidad, yo no he practicado matemáticas ya, ¿no? Entonces es normal que yo me haya olvidado ya, ¿no es cierto? Ya, muchas cosas. Ya, eso es normal, ¿ya? Otra cosa es que yo, por ejemplo, sufra un severo golpe, ¿ya? Voy en mi auto, choco, me rompo la cabeza, quedo en coma, despierto al tercer día y no sé quién estoy, dónde soy, no me acuerdo. Ya, eso sí sería patológico y producto de un golpe, ¿no? O producto también de alguna enfermedad degenerativa, como el Alzheimer también, ¿ya? Ya. Entonces hay olvidos patológicos y el olvido propiamente dicho. Cuando hablamos de olvidos patológicos, ya estamos hablando de alteraciones de la memoria, como por ejemplo la amnesia, ¿ya? Aquí no, en este primer momento vamos a hablar solamente del olvido, el olvido natural. ¿Y el olvido qué cosa es? Básicamente, el olvido es la ausencia del recuerdo, ¿ya? Ese es el olvido, ausencia del recuerdo,
¿ya? O la incapacidad para encontrar cierta información, ¿ya? Eso es olvido, ¿ya? Ausencia del recuerdo, se borró ya ese recuerdo, o tengo una incapacidad temporal para encontrar ese recuerdo, no lo encuentro ahorita, ya, eso también es el olvido, ¿ya? Ahora, acá dice que el olvido puede ocurrir en cualquiera de las etapas, ¿ya? De la memoria, ¿te acuerdas? A ver, la imagen siempre ayuda, etapas, ahí está. Entonces, puede ocurrir el olvido por un problema aquí, en el registro, o un problema en el almacenamiento, o un problema en la recuperación. En cualquiera de estas tres etapas, ¿ya? Puede ocurrir el olvido, ¿ya? A ver, empecemos. Posibles causas. Por ejemplo, la primera es falla en la codificación, ¿ya? La información que se encuentra en la memoria de corto plazo no pasa a la memoria a largo plazo, debido a que esta información no se organiza y tampoco se le asigna un sentido personal. Por lo tanto, esa información se olvidará. Es lo que a ustedes les puede pasar, hijos. Por eso yo siempre les digo, pregunten, participen, parafraseen. Pregúnteme, profe, a ver, yo lo he entendido así, ¿está bien? Usa tus propias palabras. Eso es codificar, hijo. ¿Ya? Y si no vas a hacer eso porque eres muy tímido de repente, más tarde, en la tarde, dale una leidita más. Porque si no, la información que te estoy dando yo ahora no se codifica. Y para mañana ya te olvidaste ya. ¿Ya? Tienes que codificar la información. ¿Ya? Es decir, convertir lo que está aquí a tus propias palabras, a tu entendimiento, relacionarlo con tus recuerdos, con tus experiencias, ¿ya? Eso es codificación, fortalecimiento de la información. Si no, se te va a olvidar, ¿ya? Entonces, una primera causa del olvido es falla en la codificación, no lo codificas adecuadamente. Escuchas nomás lo que el profe dice, pero no lo codificas, ¿ya? En cambio, tú escuchas lo que el profe dice y lo relacionas con tus recuerdos, con una película que viste, o lo explicas con tus propias palabras, ya, cualquiera de esas ya es codificar. Y vas a ver que ahí la información se te va a quedar. Si no, insisto, para mañana ya te olvidaste, ¿eh? ¿Ya? ¿Me entendiste? Entonces, mientras yo hablo, codifica, hijo, codifica. Relaciona lo que yo digo con tu experiencia, con tus recuerdos. Trata de explicarlo con tus propias palabras. Por último, escríbelo, ¿ya? Haz un resumen, tú mismo, ¿ya? Yo por eso la verdad no entiendo esta modalidad actual de que nosotros les hagamos el resumen a ustedes. Ustedes mismos deberían hacer su resumen, porque ese es parte de este proceso de codificación de la información, ¿ya? Bueno, y si no, más tarde tú haz tu mapa conceptual, pues vuelve a leerla, la clase de día, ¿ya? Por ejemplo, hoy has llevado 3 cursos o vas a llevar 3 cursos, ya, en la tarde, media horita nada más que le dediques a cada curso, vas a ver cómo la información se te va a quedar más tiempo, ¿ya? Listo, entonces, una primera causa del olvido es cuando no se codifica adecuadamente la información. O sea, solamente escuchas pasivamente, ¿no? Escuchas pasivamente, toda la información se te va a olvidar rápido. Otra es falla en el almacenamiento, ya. ¿Ya? En el almacenamiento. A ver, la información almacenada en la memoria de largo plazo se olvida por falta de repaso, falta de práctica, o debido simplemente al paso del tiempo. A este proceso se le conoce con el nombre de deterioro o también se le llama decaimiento de la huella. ¿Ya? Esa es una falla en el almacenamiento. O sea, ya, la información está guardada correctamente. ¿Ya? En la codificación, en la falla en codificación no guardaste la información correctamente. Ya, pero supongamos que sí la guardaste correctamente. Entonces ya la información está almacenada. Esta es la siguiente fase ya, almacenamiento. Ya, pero por muy almacenada que está, información que no usas se va a ir borrando, se va a ir deteriorando, o como dice acá, decaimiento de la huella. Es que, a ver, tú imagínate que tu recuerdo es como una huella en la arena. El paso del tiempo va a borrar la huella, a no ser que tú la repases la huella. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es normal, te decía yo hace un rato, que yo, por ejemplo, hace muchos años que acabé la secundaria, ingresé a la universidad y ya no utilicé más las matemáticas. Entonces, seguramente tú me pides ayuda y no voy a poder ayudarte, ¿no? En esas materias, ¿no? Trigonometría, álgebra aritmética, etcétera. ¿Por qué? Porque hace muchos años que no uso esa información. Entonces, esa huella anémica se ha ido borrando, esos recuerdos se han ido borrando ya. ¿De acuerdo? ¿Ya? O de repente, si no practicas un idioma, por ejemplo, ¿no? El inglés o el francés, no lo practicas, también la información se va borrando. ¿Ya? Esa es falla en el almacenamiento. Información que no usas, ¿ya? Se deteriora, se borra. Finalmente tenemos la falla en la recuperación, ¿ya? Esta se presenta cuando no se encuentra la ruta mental para acceder a la información que requerimos y sabemos que está almacenada. O sea, la información está almacenada en tu cabeza, sino que no encuentras la ruta para encontrarla. A ver, poniendo el ejemplo de la computadora otra vez, ¿ya?
Entonces, a ver, has guardado la información. Ahí está en la computadora, está en el disco duro, pero no te acuerdas en qué carpeta está. ¿Dónde estaba? ¿En qué carpeta estaba? ¿Dónde la puse esta información? ¿Ves? No encuentras la ruta. Ya, algo así pasa también con tu cerebro. La información está ahí en tu cerebro, pero no encuentras la ruta para encontrarla en ese momento, ¿ya? Ahí se presenta el fenómeno psicológico conocido como lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Eso dices tú, profe, pero lo tengo en la punta de la lengua. O sea, tú sabes que está en tu cerebro, sabes que está ahí, pero ahorita no la encuentras. Ahorita no me acuerdo. Ya me voy a acordar ya. Y a veces incluso reniegas porque te acuerdas ya después, ya cuando termine el examen, ¿no? Y dices, ¿para qué me sirve ya ahora? ¿No? Tenía que recordarme hace un rato, ¿ya? Esa es falla en la recuperación, ¿ya? Muy bien, esta falla en la recuperación muchas veces ocurre por interferencias, ¿ya? O bloqueos, ¿ya? O sea, se cruza la información con otro recuerdo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quieres acordarte el nombre de un actor famoso, pero no, te acuerdas el nombre de otro actor, por ejemplo, y se cruza la información, ¿ya? Se llama interferencia. O por ejemplo, a ver, quieres acordarte cómo se dice una palabra, por ejemplo, en, en francés, pero como también estudiaste italiano, te acuerdas en italiano, pero no en francés, se cruza la información. O más pasa, a ti te debe pasar más seguido esto, castellano e inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice, por ejemplo, uvas? En inglés, quieres acordarte cómo se dice, pero no puedes porque el castellano no te deja, no te permite. ¿Ya? Se cruza ahí la información. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, causas del olvido, chicos. Primero, el olvido. El olvido es la ausencia del recuerdo o la incapacidad para recuperar cierta información. Ese es el olvido, ¿ya? Ahora, el olvido puede ocurrir en las diferentes etapas del proceso de la memoria, ¿no? Al comienzo nomás falla en codificación, cuando no guardas adecuadamente la información, no sabes guardarla, o sea, no sabes engancharla con otros recuerdos, no sabes codificarla, no sabes vincularla con otros recuerdos, por ejemplo. Falla en el almacenamiento, ya la información está guardada, pero como no la usas, se pierde, ¿no? Y falla en la recuperación, la información está ahí, pero no te acuerdas dónde, entonces no encuentras la ruta para acceder a dicha información. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, chicos. En otros textos aparecen estas causas del olvido, ¿eh? ¿Ya? A ver, primero, la represión. Yo te había anunciado esto ya. El psicoanálisis propone como causa del olvido la represión. Dice que solemos olvidar, reprimir recuerdos que son demasiado dolorosos, dañinos para nosotros. ¿De acuerdo? Esa represión. Por ejemplo, un niño no recuerda el maltrato físico al que fue expuesto. Por ejemplo, te ponía el ejemplo de este Carlos Alcántara en Asumari. Él solamente recuerda la parte anecdótica de cuando su mamá le pegaba, pero ya no se acuerda de detalles dolorosos, los ha reprimido. Por ejemplo, el detalle cuando él sentía miedo, terror, dolor, desesperación cuando le estaban pegando, ¿sí o no? ¿Ya? La cara de la mamá de cólera en ese momento. Ya, todos esos detalles él los ha reprimido y solamente se acuerda de la parte graciosa nomás, ¿no? Te dan correazos y él saltaba y todo le parece gracioso. ¿Ya? A ver, otro ejemplo más fuerte, pero para que no se te olvide esto de la represión, ¿ya? Supongamos a una niña, ¿ya? Un tío la tocó indebidamente, en partes que no debía tocarle, ¿ya? Ese es un recuerdo tan doloroso para ella, tan traumático, que ella lo ha bloqueado, lo ha reprimido, ¿ya? Y no se acuerda de ese episodio, ya se olvidó, ¿ya? ¿Ya? Eso es represión. Solemos bloquear, reprimir ciertos recuerdos que son demasiado dolorosos para nosotros, ¿ya? Lo podemos reprimir totalmente o podemos reprimir algunas partes, ¿ya? Algunos aspectos. Listo. La interferencia. Esto ya habíamos mencionado la interferencia aquí, ¿no? Aquí, en el tema de falla de recuperación, ahí ocurre la interferencia, ¿no? Entonces la interferencia es cuando dos recuerdos se obstaculizan mutuamente, ¿ya? Y tenemos interferencia retroactiva y proactiva. A ver, atención, ¿eh? Retroactiva. Atención con esto, ¿eh? Retroactiva. Retro, de adelante hacia atrás, ¿ya? Retro, de adelante hacia atrás. Es cuando la información nueva interfiere con la antigua. A ver, por ejemplo, tú te acuerdas del nombre de tu profesor de álgebra de ahora, ese es nuevo, ¿ya? Pero eso ha bloqueado y no te acuerdas el nombre de tu profesor de álgebra de primaria, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O de repente te acuerdas de tu número telefónico de ahora, pero eso ha bloqueado y ya no te acuerdas la información o el número de tu teléfono antiguo. ¿Está bien? Eso es interferencia retroactiva, de adelante hacia atrás. La información nueva no te permite acordarte de la información vieja. En cambio, la proactiva es al revés. Proactiva es de atrás para adelante. Entonces acá es lo contrario.
Cuando la información vieja no te permite acordarte de la información nueva, ¿ya? Ejemplo de información vieja. A ver, por ejemplo, aprendiste un paso de baile. Supongamos que tú has practicado, te costó mucho y aprendiste a bailar marinera. Esa es información vieja, eso lo hiciste hace 5 años. Ahora vas a participar por el Día de la Madre en un baile y te enseñan, van a bailar salsa, te dicen, ¿ya? Tú quieres bailar salsa, pero te salen los pasos de la marinera. O sea, la información antigua, la marinera, no te permite aprender los nuevos pasos. Hay interferencia. Lo viejo interfiere con lo nuevo. O también pasa también eso mismo, por ejemplo, con el idioma que te decía hace un rato, ¿no? La información vieja es el castellano, porque eso aprendiste primero, es tu lengua materna. La información nueva tendría que ser el inglés. Entonces, quieres eh, a- a recordar cómo se dice algo en inglés, pero no puedes porque lo primero que aparece es cómo se dice en castellano. ¿Te das cuenta? Por eso te demoras tanto en aprender un idioma nuevo. Porque el idioma antiguo, ¿ya? Tu lengua materna, eh, interfiere con el nuevo idioma. ¿Ya? Entonces ahí están los dos tipos de interferencia, retro y proactiva. Repito, retro, la información nueva interfiere con la vieja. En cambio, proactiva es al revés, la información vieja o antigua interfiere con la información nueva. ¿Ya? Para evitar interferencia, es por eso que tú tienes que estudiar con tiempo. Si tú te pones a estudiar a última hora, va a haber interferencia. ¿No? Te pones a estudiar a última hora biología y química, va a haber interferencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tienen que estudiar con tiempo. Y por eso también en los horarios tratan de no juntar cursos parecidos, ¿no? Entonces, te va a tocar álgebra y después trigonometría. No, van a tratar de poner en el medio historia, geografía, para que no haya un curso de matemáticas, uno de letras, otro de ciencias, para que no haya interferencias también, ¿ya? El decaimiento de la huella ya lo vimos, ya. El decaimiento de la huella simplemente es el olvido por desuso, ¿no? Información que no utilizas, ¿ya? Se borra, se pierde, ¿ya? ¿De acuerdo? Imagínate a ver que en la arena tú has dibujado un corazoncito, ¿ya? En la arena, ¿de acuerdo? Ya. Ese corazoncito se va a borrar con el paso del tiempo, a no ser que tú estés repasando y repasando el corazoncito en la arena, entonces ahí ya no se borra, pues, ¿ya? La información que tú usas se queda, información que no usas se va a ir perdiendo. Y la incapacidad para recuperar, esa también ya la hemos visto ya, ¿no? La información está allí, pero tú no encuentras el camino, la ruta. Ahí ocurre el famoso fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? ¿Ya? Yo sé que está aquí en mi cabeza, pero ahorita no la encuentro. ¿Ya? Ejemplo, acá hay otro ejemplo, mira. Veo a una persona en la calle, sé que la he visto en algún lugar, pero no sé dónde, cuándo, ni cómo lo conocí. ¿Ya? Listo. Entonces ese es el olvido y las causas del olvido. Y para terminar, vamos a ver los trastornos de la memoria. Pero primero, ¿alguna pregunta sobre las causas del olvido? A ver, mírenlo bien, ¿ah? Hemos visto hasta 2 teorías, ¿ah? Esta es una, ¿ya? Y esta es otra teoría. En algunas cosas se parecen, pero también hay diferencias, ¿ah? Ya, a ver, ¿alguna pregunta? De repente voy muy rápido, quieren más ejemplos. A ver, chequenlo, ¿ah? A ver. ¿O está todo claro? ¿Todo claro, muchachos? A ver, Sí, profesor. seguro, ¿no? Ya, listo. Ya, pues, vamos a seguir avanzando entonces. Ujú. Ya, a ver, seguimos. Ahora vamos a ver los trastornos de la memoria, ¿ya? Aquí, por ejemplo, va a ocurrir un olvido, pero ya este olvido no es natural, ¿ya? Como en el caso anterior. Aquí vamos a ver olvidos patológicos, ¿ya? Producto de un accidente, de alguna enfermedad, etcétera, ¿ya? A ver, los trastornos de la memoria. Vamos a dividirlo en dos, ¿ya? Trastornos cuantitativos, como por ejemplo la amnesia, y trastornos cualitativos, como por ejemplo la paramnesia. Empecemos por la amnesia. A ver, Jarita, atento que tú preguntabas de esto, ¿ya? Mira, la amnesia se define como un trastorno de pérdida de la memoria. Esa es la amnesia, ¿ya? Pérdida de la memoria. Ahora, la amnesia, como te decía, puede ser global, o sea, generalizada, o parcial lacunar, ¿ya? A ver, en esta última, o sea, en la parcial o lacunar, la persona recuerda todo, menos un intervalo de tiempo, un acontecimiento determinado,
¿ya? Después se llama parcial o lacunar. Lacunar viene de laguna. Entonces tú te acuerdas toda tu vida. Lo único que no te acuerdas es el accidente, ¿ya? Digamos, esos 5 minutos de accidente no me acuerdo cómo fue, ¿ya? O sea, una parte no te acuerdas, ¿ya? Ese es parcial. También puede haber una amnesia total, global, generalizada. No te acuerdas nada de tu nombre, no reconoces a tus hijos, no, te olvidaste todo, ¿ya? También puede ser un tipo de amnesia, que es la menos frecuente, ¿ya? La más frecuente es la amnesia parcial, ¿ya? La amnesia global o generalizada son casos excepcionales, la verdad, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Ahora, la pérdida de recuerdos puede deberse a causas orgánicas, por ejemplo, un daño cerebral, un derrame cerebral, un golpe por un accidente, ¿no es cierto? O también puede ser funcional, psicológica, ¿no es cierto? Algún tipo de trauma, por ejemplo, también puede generar amnesia, ¿ya? Mm, O, por ejemplo, también algún tipo de trastorno más grave, ¿ya? Muy bien. La amnesia, perdón, más común representada en las películas consiste en que una persona recibe un golpe en la cabeza y es incapaz de recordar algo de su pasado, ¿ya? A este tipo de amnesia se le llama amnesia retrógrada o de evocación. Esta es la que más aparece en la televisión, ¿ya? Pero no es la más frecuente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, repito, amnesia retrógrada o también llamada de evocación. A ver, atención, ¿no? Donde se pierde la memoria de los incidentes anteriores al suceso de la lesión cerebral, ¿ya? Esa es la amnesia retrógrada, insisto, ¿ah? Retrógrada es de evocación. No puedes recordar el Profesor, pasado. Sí, 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 dime. o sea, si yo estoy caminando y veo a una persona y me dispara, y después de unas operaciones me da una amnesia y no recuerdo a la persona, pero sí me recuerdo todo mi pasado. Sí, ese Eso es es que sí, eso se llama parcial. una parcial Amnesia nomás. parcial, claro, claro. Solamente no recuerdas esa parte. El resto sí recuerdas, ¿no? Ese es parcial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Amnesia parcial. Ahora, la amnesia, además de ser general o parcial, también se divide en retrógrada y anterógrada. La retrógrada, la que estamos viendo ahorita, es de evocación. Y la anterógrada, que vamos a ver luego, es la de fijación. Acá está, ¿ya? Empecemos por la amnesia de evocación, también llamada retrógrada de evocación. No recuerdo el pasado. Igual, puede ser parcial o total, ¿eh? Puede ser parcial o total, pero la característica acá es que no recuerdo el pasado, ¿ya? No obstante, los especialistas señalan que es la menos común esta, es la que más sale en televisión, pero es la menos común, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo es la amnesia retrógrada? De evocación, no recuerdo el pasado. Y repito, puede ser parcial o total, ¿ya? El ejemplo que ha puesto Jara, por ejemplo, sería amnesia retrógrada, porque no recuerda el pasado, pero parcial, una partecita, nada más unos minutos, una hora, un día, no recuerda, ¿ya? Esa es la amnesia retrógrada y además parcial. Ahora, en cambio, a ver si te acuerdas, no sé si viste esta película, La Supremacía Bourne, ¿no es cierto? Ya, con Matt Damon, ¿no es cierto? Ya, aquí, en cambio, la amnesia retrógrada es total, global. Él se despierta en un parque, estaba ahí dormido y no se acuerda nada, no sabe cómo llegó al parque para comenzar, no sabe cómo se llama. Para remate, cuando busca información, encuentra que él tiene varios pasaportes con varios nombres y no sabe cuál es su nombre verdadero, pues no sabe a qué se dedica, ¿está bien? Poquito a poquito él va a ir descubriendo que él es un espía, pero él no lo sabía, en ese momento no recordaba. Todo esto porque le cayó una bala en la frente, ¿no es cierto? Un balazo en la frente, ¿no? Sobrevivió, pero no recuerda nada de su pasado. Y esa es una amnesia retrógrada, o sea, de evocación y además total, ¿ya? Además total, ¿ya? Pero no te olvides, amnesia retrógrada es de evocación, no puedes recordar el pasado. En cambio, la amnesia anterógrada, este es de fijación, este es de fijación. En este caso, tú sí te acuerdas del pasado, ¿ya? En este caso, sí acuerdas del pasado. Lo que no puedes recordar es cosas nuevas, más bien, ¿ya? Acá dice, en este caso, la información no se transfiere de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, lo que genera la imposibilidad de recordar algo excepto lo almacenado en la memoria a largo plazo antes del accidente. Es decir, no se puede aprender más, no puedes aprender cosas nuevas. Claro, si es total, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la amnesia anterógrada, ¿ya? Sí se acuerda del pasado, lo que no puede es recordar cosas nuevas, ¿no? Entonces, no sé si viste esta película que se llama Como si fuera la primera vez, ¿ya? Como si fuera la primera vez. En esta película, esta chica, ¿ya? Sufre un accidente, ¿ya?
¿Qué le dañó el hipocampo? El hipocampo, ¿no? Y no puede, por eso, pasar sus recuerdos de corto plazo a largo plazo. Su memoria es solamente de corto plazo. Entonces, lo que vive durante el día, cuando ella duerme, se borra, se olvida. Entonces, por ejemplo, un día conoce a este muchacho, se enamora, pero al día siguiente no lo reconoce, no sabe quién es. Entonces, él lo que tiene que hacer es todos los días presentarse como desconocido y tratar de enamorarla. Por eso se llama la película, se titula como si fuera la primera vez, porque ella sufre de amnesia anterógrada. Ella sí se acuerda de su pasado, su niñez, su adolescencia. Lo que no puede es fijar nuevos recuerdos, ¿no? Claro, es un caso extremo también, ¿no? Por eso es una película, pues es un caso extremo, porque ella no puede aprender nada nuevo, porque todo se olvida, ¿ya? Cuando duerme todo se olvida. Porque también hay parcial, ¿eh? También hay gente que, por ejemplo, sufre de esta amnesia anterógrada o de fijación, pero solamente de manera parcial, ¿ya? Por ejemplo, había una señora, una rusa, que, por ejemplo, no podía aprender figuras geométricas. Tú le enseñabas hoy día las figuras geométricas y para mañana ya se había olvidado. Tenías que volverle a enseñar. Otra vez le enseñabas y se olvidaba. Pero otras cosas sí se acordaba. Por ejemplo, sí se acordaba de ti. Se acordaba de ti. Lo que no podía acordarse es lo que le has enseñado, las figuras geométricas, ¿no? Entonces su amnesia antelograda era solamente parcial, nada más. Parcial. ¿Ya? Esa es la amnesia antelograda. Vi otra película también de otra persona que lo que no podía recordar era rostros nuevos. Rostros viejos sí se acordaba, pero cuando conocía nuevas personas, ya se olvidaba después los rostros. No podía recordar rostros nuevos. Entonces, eso también es amnesia antelógrada o de fijación, pero también parcial, porque solamente era con los rostros. En cambio, en esta película, la amnesia antelógrada o de fijación es total, porque ella se olvida de todo, todo, no recuerda nada. ¿Está bien? Ahí están los dos tipos de amnesia. Repito entonces, la amnesia puede ser total, global, generalizada, o puede ser también parcial o lacunar. Además, la amnesia puede ser retrógrada o de evocación, no puedes recordar cosas de antes del accidente, ¿ya? O puede ser la amnesia anterior o de fijación, lo que no puedes recordar es cosas que pasaron después del accidente. ¿De acuerdo? Ya. A ver, pregunto. ¿Se entendió qué es la amnesia? Sí, profesor. No hay ningún problema, ¿no? Ya, pregunten, no teman preguntar, hijos. O sea, no hay nada malo en preguntar, ¿ah? ¿Ya? No hay nada malo en preguntar. Y profesor, ¿qué pasa si se me olvidó la memoria, pero me hace tener otra memoria? O sea, como que me llama otra persona, que vivo en otro lugar y esa vaina. Ya, ¿Puedo o sea, recordar mi anterior pasado o no se puede? a ver, de nuevo, a ver, muy rápido, no te escuché bien. A ver, a La ver, amnesia me da una amnesia total, o sea, me olvidé todo mi pasado, me olvidé mi ya, nombre, dónde vivo. ok. Y me dan una nueva vida, o sea, que me No hay llaman otro nombre. otra identidad, ya, listo, ya. Ajá. ¿Y qué? ¿Y me puedo recordar un poco de mi pasado anterior? ¿O ya no? Ya, ya, es que eso es difícil saber. O sea, tu pregunta sería, ¿se puede uno recuperar de una amnesia? Ya, hay gente que sí recupera información, ¿ah? Pero hay gente que ya nunca recuerda. Sí, depende del daño causado. ¿Está bien? Depende del daño causado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú puede ser que no recuerdes nada, o puede ser que sí en algún momento te vengan recuerdos, ¿no? De tu verdadera identidad, y eso entra en conflicto con la identidad nueva que te han dado, ¿no es cierto? Puede pasar. Pero la pregunta de fondo es esa, pues. O sea, ¿nos podemos recuperar de la amnesia o no? Ya. Hay gente que sí se recupera, ¿ya? Sobre todo cuando la amnesia es parcial nomás, se recupera de la amnesia total, que es un caso muy grave, para que haya amnesia total también el accidente tenía que haber sido mucho más grave, donde había hasta pérdida de masa encefálica incluso, ¿no? O sea, pérdida de sesos, para que tú me entiendas, ¿no? Ya, hay gente que no se recupera, ¿no? No todos se recuperan de la amnesia, ¿ya? ¿Está bien? ¿Respondió tu pregunta, Jara? ¿Sí? Sí, profe. De acuerdo. Ya está. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta más? A ver, ¿no hay más preguntas? Ya. Pero para eso hay toda una terapia, pues no sé, también hay películas, a las películas, bueno, a los realizadores les gustan mucho los temas psicológicos, ¿no? Hay una película donde, por ejemplo, esta persona sufría de amnesia y para recordar, le llevan a su casa, ¿no? Ah, ya está, una película que se llama Votos de Amor, no sé, de repente las chicas lo han visto, Votos de Amor se llama la película, no sé si la vieron. Esta chica vivía sola en Nueva York, ahí conoció a un muchacho, ¿ya? Ella era artista, y cuando él la conoció, se enamoran, se casan, ¿ya?
y luego ella sufre un accidente, ¿ya? Está en coma varios días y cuando despierta ella, no se acuerda de este muchacho. Vienen su papá y su mamá, de su papá y su mamá sí se acuerda, de su hermana también. Es más, se acuerda de su ex, pero no se acuerda de su esposo. O sea, ella recuerda el pasado, ¿no? Hasta cierta etapa, cuando vivía allá en su casa, pero desde que se vino a vivir sola a Nueva York, toda esa parte lo ha borrado. Es una amnesia, por ejemplo, lacunar, parcial, ¿no? Entonces no lo reconoce a su esposo. Yo soy tu esposo, nos casamos, nos enamoramos. Y ella dice, no, pero no me acuerdo, no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo termina la película? Ella no recuerda nada hasta el final, ¿ah? Uno pensó un final feliz, pero no. Es más, ella hasta tiene sentimientos por su ex, ¿no? El nuevo esposo se pone celoso, pero ella no recuerda. Pero al final ella comienza a darse cuenta de por qué se mudó, pues su familia no era tan perfecta, ¿no? Su papá le quería imponer cosas, había engañado a la mamá tenía baja autoestima y permitía que el papá la trate como un zapato. Se dio cuenta que su ex era también un tipo machista, dominante. Entonces ella se da cuenta, ya, por eso seguramente es que me fui de aquí y me mudé a vivir solita allá en Nueva York. Ya comienza a acordarse, ¿no? Y bueno, y el esposo, ¿no? Trata de que ella le recuerde. Entonces la lleva, por ejemplo, a la primera cita donde le lleva, ¿no? A un restaurante donde fueron la primera vez. Trata de pedir el mismo plato que comieron la primera vez, pero nada, ella no recuerda, no se recupera. Aún así, ella se da cuenta que él es una buena persona y no como esposos, pero deciden empezar de nuevo a conocerse, ¿no? Bajo la premisa de que si una vez nos enamoramos, ahora conociéndonos, otra vez nos enamoraremos, ¿no? Pero no es que se recuerda, la película termina con que ella no recuerda, no recuerda nada del esposo, ¿no? Así es que él tiene que nuevamente, ¿no? Pasar por todo el proceso, ¿no? Claro, así es, ¿no? Entonces ella nunca se recupera de esa amnesia, por ejemplo. No hay un final feliz allí, ¿ah? Así es, ¿ya? Listo. ¿Vieron, no? ¿O no ven estas películas ustedes? En todo caso, véanlas, pues, a ver, así como también recreándose, ¿no? Puedes ver la supremacía de Bourne, dicen algunas películas, ¿no? Puedes ver, esta sí debe ser visto seguro, ¿no? Como si fuera la primera vez. También te estoy señalando Votos de Amor, también no te vas a aburrir, ¿ah? No son películas científicas, ¿no? Sino que abordan esta temática de la memoria y te pueden servir, ¿ya? Listo. Además que es más fácil así de recordar, ¿no? Vas a ver, en el examen te vas a acordar mismo, amnesia anterobral, la película. Y vas a ver, eso es codificación, ¿te das cuenta? Así codificando, te vas a acordar mejor de la información, ¿ya? Ahora lo vinculas a películas. Algún día, cuando leas más, lo vas a vincular a lecturas, ¿ya? A libros que has leído, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la paramnesia, ¿ya? Las paramnesias. Ya, las paramnesias, jóvenes, son falsos reconocimientos, es decir, son errores de identificación o localización del recuerdo, ¿ya? A ver. Cuando decimos errores de identificación, tiene que ver con esto, falso reconocimiento. Es un problema a nivel del reconocimiento, ¿ah? ¿Ya? A ver, ahorita les explico eso, ¿ya? Vamos a ver dos tipos de paramnesia, el déjà vu y el jamais vu. Esto es francés, ¿ya? Déjà vu significa déjà vu visto, ¿ya? Jamais, jamás o nunca, vu visto, ¿ya? Entonces, esos son dos tipos de paramnesia. En el déjà vu es la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado anteriormente una situación objetivamente nueva. Crea un estado de perplejidad, ya que la persona no acierta a ubicar cuándo ocurrió el hecho pasado que se está repitiendo de manera similar en este momento, ¿ya? Se suele dar muy esporádicamente en personas normales, ¿ya? Entonces, voy a ponerte un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que tú viajas por primera vez a Machu Picchu, ¿ya? Nunca antes has estado allí, ¿ya? Es tu primera vez en Machu Picchu. Tú sabes que eso es así, nunca has estado ahí. Sin embargo, al llegar a Machu Picchu, tienes la extraña sensación de que ya estuviste antes ahí. Ya me parece que estuve antes aquí, ya me parece que caminé por aquí, ya me parece que estuve aquí parado frente al Intihuatana, ¿no? Que es ese reloj solar, ¿no? ¿Por qué? Si yo nunca he venido acá, ¿por qué tengo esta sensación de que ya viví esto? Bueno, ahí surgen incluso las supersticiones, las creencias, ¿no? Entonces la gente alucina feo, ¿no? De repente, pues en otra vida has sido la concubina de Pachacuti que vivías aquí, o de repente tú has viajado en el tiempo, o de repente has tenido una especie de viaje astral o desdoblamiento del alma,
y la gente alucina cosas feas, ¿no? ¿Está bien? Las creencias siempre son más fáciles, ¿no? Más fáciles de creer. Bueno, la explicación, chicos, es que existe un problema a nivel del reconocimiento. A ver, ¿cómo así problema de reconocimiento? A ver, puede estar pasando esto, ¿ya? ¿Por qué te parece familiar Machu Picchu? Porque ya lo viste, pues. Pero si nunca he estado acá, pero si lo has visto, pues. Pero ¿cómo es posible eso, profesor, si nunca he estado ahí? Ah, para eso está, pues, las fotos. De repente has visto fotografías o de repente has visto un video de Machu Picchu. Incluso ahora, en internet, ¿no? Hay un programa, ¿no? Donde tú, parece que caminaras ahí en Machu Picchu, ¿no? No recuerdo cómo se llama el programa, ustedes deben saber seguramente, ¿no? Te hace todo el recorrido por Machu Picchu. Tú te sientes que estuvieras ahí caminando. Ya, entonces es eso. Es un documental, una película, revistas que tú has visto y por eso te parece familiar Machu Picchu, pero no has estado ahí. Entonces, ¿pero qué te has fallado? El reconocimiento. No reconoces que es algo que viste en el video, sino tú lo sientes como que lo has vivido de manera personal. ¿Qué te está fallando ahí? La fase de reconocimiento. Insisto, no reconoces que es algo que viste en un documental, no, tú lo estás reconociendo como equivocadamente, como si hubieras estado allí y sientes eso, ¿ya? Esa es la explicación del déjà vu, ¿de acuerdo? Te puede pasar con lugares, con situaciones también y con personas también, ¿ya? Conoces a alguien y te parece ya conocido, pero luego dices, no, 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 no le conozco, ¿no? A mí me pasó una vez así, creo que te comenté, en otro colegio donde yo trabajaba, subí la escalera yo y me encuentro con un tipo de más o menos mi edad, ¿no? Me pareció todo conocido, no sé por qué, le salí de hola y él también hola, me dice así, ¿no? Saludamos como... Pero después cuando ya nos despedimos, a los dos nos quedó la extraña sensación, ¿no? Pero ¿dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? ¿No? Bueno, ya, listo, pasó. Entonces yo decía, pero ¿verdad? ¿De dónde lo conozco? ¿No? ¿Por qué me parece conocido si no lo conozco? Y cuando llegué al último piso, ya allí había un cartel grandazo anunciando que le iba a dar unos talleres de ajedrez, ¿no? Él era Julio Grande, el campeón mundial en la categoría seniors, ¿no? De ajedrez, ¿no? Ah, por eso, pues. Entonces nunca lo había visto yo en persona, sino que he visto de repente alguna entrevista en televisión, he visto ese cartel de repente donde aparece su rostro y a mí por eso me ha parecido familiar. Y en ese momento no lo reconocí, pues no me acordaba que lo había visto en el cartel, ¿no? Su fotografía y yo no reconocí y pensé que lo había visto en persona, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ese es un déjà vu, por ejemplo, ¿ya? También puede ser, puede entrar dentro de la categoría de déjà vu. O a veces, por ejemplo, nuestra vida es a veces monótona, repetitiva, y también puede ocurrir el déjà vu, ¿no? Por ejemplo, esto de acá me parece ya repetido, el profe parado frente a la pizarra, pero si eso es lo que vives todos los días en clases, puede también a veces ocurrir ahí un déjà vu. ¿No, muchachos? Pero es un problema a nivel de reconocimiento, ¿ya? El jamais vu es más extraño todavía, ¿ya? El fenómeno nunca visto. A ver, imagínate, ¿eh? Que entras a tu habitación, ¿ya? Que es un lugar conocido, habitual para ti, y de pronto te parece un lugar extraño, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Estás en tu habitación? Sí, ya sé, pero me parece un lugar extraño, ¿ya? Ese es el jamais vu, ¿ya? Se trata de una paramnesia, dice, que consiste en reconocer como extraños o irreales sitios y situaciones que te son familiares. Ejemplo, cuando una persona sabe que ha ocurrido antes, pero la experiencia le resulta extraña. ¿De acuerdo? Ya, ese es el llameu. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, una persona, a ver, que sufre de un ataque de epilepsia, ¿ya? Y de pronto despierta y pregunta, ¿dónde estoy? Estás en tu habitación, en tu cama, pero a esta persona le mira extrañado porque le parece un lugar, siente que es un lugar extraño, cuando en realidad es su casa y o sea, su habitación, su cama, ¿ya? Ese es el fenómeno del déjà vu, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos, Ninguna, ¿no? A ver, profe. ninguna, gracias. A ver, ya, ahora yo voy a preguntar, ¿eh? ¿Ya? Pero no se preocupen. Es parte todavía del proceso de aprendizaje, esta parte de la dirigida, ¿ya? Esta parte de la dirigida es parte del proceso de aprendizaje. Ya. Ah, bueno, acá hay algo más, ¿no? Existen trastornos neurodegenerativos. Se llaman neurodegenerativos cuando hay muerte neuronal, pues, ¿no? Que afectan gravemente la memoria.
Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Hay muerte de neuronas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No se sabe todavía, ¿no? ¿Ya? En sus etapas iniciales aparecen simples olvidos de cosas como citas, cumpleaños, pero conforme progresa el Alzheimer, ¿ya? La pérdida de la memoria se profundiza, se olvidan hasta tareas más sencillas, como marcar el número telefónico. Finalmente llega a perder la capacidad de habla o comprensión del lenguaje. O sea, lo que te quiere decir acá, generalmente la amnesia, chicos, si tú has notado, ataca primero el almacén episódico. Lo primero que vas a olvidar son episodios. Por ejemplo, incluso en la amnesia total, ¿ya? Él no se acuerda ni su nombre, ni dónde vive, ni quién es. Pero mira, no se olvida de hablar. O sea que el almacén semántico no ha sido atacado. Lo que más ha atacado es el almacén episódico, ¿ya? Pero el Alzheimer, en cambio, ¿ya? A la larga, no solamente va a atacar el almacén episódico, va a empezar a atacar el almacén también semántico. Y luego hasta el almacén procedimental, ¿ya? Entonces, cosas sencillas como, por ejemplo, cómo marcar un número telefónico, cómo conducir un auto o una bicicleta, esas cosas también van a empezar a olvidarse. Y por último, ya ni siquiera va a poder hablar, articular palabras, ¿ya? Por eso se llama enfermedad neurodegenerativa, porque el Alzheimer va aumentando, ¿ya? Ahí la amnesia se va profundizando y va atacando ya no solamente el almacén episódico, sino ataca otros almacenes, ¿ya? El semántico y también finalmente el procedimental, ¿no? Entonces no puede hablar, etcétera, ¿ya? Listo, es una enfermedad de verdad bastante penosa esta, la del Alzheimer, ¿no? Listo, ya. Bueno, y si hablamos de olvido, acá tenemos a este personaje, ¿no? Doris, ¿no? Que sufría de amnesia. A ver, Doris sufría, parece que, bueno, de amnesia, sobre todo, anterógrada, ¿no? No, se olvidaba las cosas nuevas, ¿no? Aunque tampoco se acordaba del pasado, ¿no? Extraño ese personaje, ¿no? Listo. Ya. A ver, chicos. Dice así, pregunta número 1, ¿ya? En el enfoque modélico de Schifrin y Atkinson, la memoria sensorial capta información sin procesar, tal como ingresa por el receptor sensorial. Si en el momento en que se registra la información se presenta otro, se interrumpirá este registro y luego el sujeto ya no lo recordará, porque hay interferencia, pues, ¿no? Para que esta información pueda ser transferida a la memoria de corto plazo, existe un proceso que selecciona la información más relevante para la persona. Este proceso se denomina... A ver, ¿quién quiere contestar? A ver, te resumo la pregunta. ¿Qué operación permite que la información sensorial se convierta en información de corto plazo sin que haya interferencias? A ver. Ya, por el chat. Ya, pero a ver, para no salir de pantalla, a ver quién me contesta. A ver, yo pregunto entonces, ¿ya? A ver, todos se asustan. No tengan miedo, si te equivocas, pues hijo, así tú aprendes. Ya. Astupillo me parece un chico valiente, caramba. Astupillo de los míos, valiente, no teme a la muerte, Astupillo. Ahora, Astupillo, ¿cuál podría ser la respuesta en la pregunta 1? A ver, hijo. ¿Cuál podría ser? ¿Qué proceso permite que la memoria sensorial se convierta en memoria de corto plazo? O sea, que ya no dure un segundito, sino dure un poco más, siquiera 30, 45 segundos. ¿Qué cosa te podría permitir? ¿Qué proceso te podría permitir eso? A ver. Inteligencia. No, la inteligencia no. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas, pero para eso ya tienes ya la memoria, ¿no? Andes. Ya, muchachos, no se compliquen, les voy a explicar, ¿ya? Paren de sufrir. Es la atención, ¿ya? La atención, ¿ya? La atención. Bueno, aquí creo que está. Vamos a mostrar la imagen y luego les explico. Tenemos tiempo, menos mal hoy día. A ver, ahí está, mira. Proceso de control, atención, mediante información de tus sentidos por breve tiempo. Mantiene, perdón, la información de tus sentidos por breve tiempo. La atención, ¿ya? Es la que va a permitir que no haya la interferencia, pues. ¿Ya? Acá dice, mira, el enfoque modélico dice que la memoria sensorial capta información sin procesar todavía, tal como ingresa por el receptor sensorial. Ahora, si en el momento en que se registra la información
se presenta otro, se interfieren y ya no recuerdas nada. Ahora, ¿qué cosa va a evitar que se interfiera? La atención, pues, a ver, te comento. Por ejemplo, ahorita tú estás escuchando mi voz, ¿ya? Pero seguramente que en la casa también hay bulla, de repente alguien está hablando por ahí, los perros ladran, o pasa por momentos algún pregonero, ¿no? Que catra, fierre botellas, o palta fuerte, qué sé yo, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que te pueden distraer, pero tú eres capaz de, ¿ya? Prestarle atención a lo que yo te digo y a la pantalla y dejar de lado los demás estímulos. Gracias a eso es que tú puedes responder a la pregunta que yo te hago. Porque imagínate, a ver, estás a mitad de leer, estás leyendo el enfoque modélico y ¡pac! Te distraes con otra cosa. Entonces no vas a poder responder, pues. O te estoy hablando y te estoy hablando y ya te interrumpieron. ¿Ya? No, no, no. Entonces no podrías tú responder ninguna pregunta porque tu memoria se quedaría en memoria sensorial nomás. Para que la memoria no se quede en memoria sensorial, sino pase a corto plazo, necesitas de prestar atención. ¿Ya? La atención filtra, bloquea los demás, perdón, los demás estímulos, ¿ya? Y se queda solamente con el estímulo, ¿ya? Principal nomás, con lo que tú quieres atender nada más, ¿ya? Entonces la atención es la que te permite eso. ¿Se entendió? ¿Quieren un poquito más de explicación sobre esta pregunta 1? A ver, chicos, ¿se entendió? Astopillo y todos los demás, ¿entendieron, muchachos? Sí, profe. Ya, de acuerdo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un niño con autismo o con problemas de atención, justamente falla en eso, pues la atención. Entonces, por ejemplo, él está escuchando tu voz, pero en ese que escucha tu voz, al mismo tiempo le escucha el sonido del ventilador, y ya no te escucha. Ya. Entonces después tú le terminas de preguntar y él te dice, ah, ¿qué? Porque se perdió. O sea, tu voz es un sonido, el sonido del ventilador es otro, y el sonido del ventilador interfiere con tu voz, entonces tú terminaste de hablar y el otro no te ha entendido nada. ¿Entiendes? Eso pasa en niños con problemas de atención. En cambio, en personas, entre comillas, normales como nosotros, no, pues, te están hablando, en eso comienzas a escuchar el sonido del ventilador, pero tú lo bloqueas, no dejas que te interfiera. ¿Y cómo lo bloqueas? Con la atención. Prestas atención a lo que te están diciendo y dejas de lado los demás sonidos. Entonces, por eso tú al final puedes escuchar la pregunta completa y responder. ¿Ya? La atención te va a permitir eso. ¿Ya? En cambio, los niños más pequeños o que tienen estos problemas que te he señalado, ¿no? No pueden, pues no pueden, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, la atención justamente consiste en eso, filtrar estímulos, ¿no? Dejar de lado algunos estímulos y quedarte con lo que te va a servir nada más, ¿ya? Eso te permite, repito, pasar de la memoria sensorial a la memoria de corto plazo, ¿ya? La atención. Listo. Ay, les comento, justo mi hijito tiene problemas de atención, pues incluso hasta cuando juega, se nota, le agarra un juguete, otro, deja. Raro que se concentre en un solo juguete, ¿no? Entonces estamos trabajando con él, por ejemplo, y tratando de ayudarlo, ¿no? ¿Ya? Pero curioso, ¿eh? Con la televisión ahí sí se concentra, es que también hay una cantidad de imágenes y sonidos, eso pensé yo, pero también se concentra con los libros, también le gustan, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué estará pasando por su cabecita? Estoy tratando de comprenderlo también para poder ayudar también. Listo, muchachos. 2. El olvido, a ver, atención, voy a preguntar, es un proceso normal en las actividades que realiza el ser humano. Le permiten el uso más eficiente de los recuerdos, en tanto posibilita desechar información irrelevante en momentos diferentes. ¿Ya? El olvido se produce en cualquier etapa de la memoria. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis ortodoxo, plantea una explicación muy novedosa respecto al olvido, el cual está causado por un mecanismo de defensa denominado, a ver, todo lo anterior es una introducción, hojarasca, ¿no? ¿Ya? ¿No? El olvido es un proceso normal, ¿ya? ¿No? Claro, ¿no? Incluso te permite procesar mejor, dice, ¿no? Porque hay información que no es útil, la desechas, ¿no? Y te quedas con la información que sí es útil nada más, ya todo eso es hojarasca. Aquí comienza la pregunta, ¿no? Según Freud, ¿cuál es la causa del olvido? Según Freud, que es psicoanalista, ¿cuál es la causa del olvido? ¿Ya? A ver si te acuerdas. ¿Qué cosa proponía Freud? ¿Mm? Falta de recuperación en la recuperación. No, ¿Represión? exactamente.
Este es un mecanismo de defensa, dice Freud, ¿ya? Y está bien que se equivoquen ahora, hijos. Equivócate ahora. No en el temático, no en el examen, menos en el examen de admisión, ¿ya? No hay ningún problema que te equivoques, ¿ya? Gracias por ser valientes y participar. Sí, hijos, la represión, la represión. Sigmund Freud dice que, a ver, si un recuerdo es demasiado doloroso, dañino, vergonzoso, lo vamos a reprimir, ¿ya? Eso es un mecanismo de defensa que nos permite seguir adelante, pues, ¿ya? A ver, yo conocí un caso atroz, ¿no? Una señora cuenta de que, eso qué dramático, ¿eh? Su hijo está sentado viendo televisión y ella, oye, anda a comprar a la tienda azúcar, corre, para preparar la limonada para el almuerzo. Ay, mamá, dice, oye, anda, vago, pues, ahí paras nomás con el televisor, no haces nada, no apoyas en nada, grandazo por las puras, vaya a comprarle. Dice. Ya, el muchacho sale a comprar, ¿ya? Y regresa, toca la puerta, pum, 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 toca la puerta, y la mamá abre la puerta y se ve con una escena horrible. A su hijo lo habían acuchillado. Ella dice que prácticamente estaba con los intestinos en las manos del muchacho. Unos pandilleros lo habían acuchillado. Y la señora se sintió horrible. Imagínate, pues, presionar a tu hijo, ¿no? Para que salga y le pasa eso. Ella se culpaba a sí misma, ¿no? Pero ella, ¿cómo iba a saberlo? Pues no es adivina, ¿no? También, ¿no? Ya, entonces ese recuerdo, ¿tú crees que con ese recuerdo ella va a poder vivir en paz? Es horrible ese recuerdo, ¿sí o no? Con el tiempo ella comienza a reprimirlo, a bloquearlo, ¿ya? Otra forma de represión, dice, o de definir represión, Freud dice que ese recuerdo se va al inconsciente, ¿ya? Y así ella puede vivir, porque imagínate, a ver, está recordando eso a cada momento, pues es insoportable, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Reprime ese recuerdo, lo manda al inconsciente, ¿ya? Eso es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso se llama represión. Un recuerdo demasiado doloroso, muy dañino, vergonzoso, lo bloqueamos, ¿ya? Por eso muchas veces, de repente, alguna vez te han dicho a ti, ¿no? Tú te acuerdas lo que te conviene nomás, y en cierta medida es cierto, ¿ah? Nosotros recordamos lo que nos gusta. Por eso en las historias siempre somos los buenos nosotros, ¿ah? Los malos son los demás, ¿no? ¿Está bien? Eso es represión, es un mecanismo de defensa, ¿ya? Este tema de represión lo vamos a volver a tocar cuando veamos el tema de personalidad también, ¿ah? ¿Ya? Es un mecanismo de defensa a la represión. Listo. A ver, 3. Ramiro puso mucho interés y atención a la clase de trastornos de la personalidad. Estudió el tema para los exámenes parciales, pero no volvió a repasarlo durante varios meses. Ahora le resulta muy difícil recordar gran parte de dicho tema. En relación con ello, podemos afirmar correctamente que, a ver, ¿qué pasó con Ramiro? A ver, en la clase estuvo muy atento como tú ahorita, ¿ya? Muy atento a la clase, ¿ya? Estudió el tema para los exámenes parciales, pero luego ya lo dejó, ya no volvió a repasar más, ya. Ahora no puede recordar esa clase. ¿Qué cosa ha pasado con Ramiro? A ver, ¿quién me dice? Decaimiento de la huella. Por supuesto, muy bien respondido, claro, ¿ya? Como es una información que no la usa por mucho tiempo, ¿no? Esta se está borrando. Este es un caso de olvido por desuso o decaimiento de la huella, ¿no? ¿Está bien? Estudió solamente para el examen nomás y después ya no lo tocó más, ¿ya? Ahora, hijos, ustedes de repente estarán preguntando, y ahora que hay tiempo, les explico algo brevemente, ¿no? Pero entonces, profe, hay que estar estudie, porque no se olvida. Es que, ¿saben qué, hijo? Lo que tiene que cambiar es tus amistades de repente, tu forma de vida también. O sea, me refiero a que, por ejemplo, ¿de qué hablan con sus amigos? Por ejemplo, si ustedes ven una película o, no sé, hablar de estos temas, por ejemplo, ¿no? Con los amigos, ¿no? Entonces, cuando tú hablas constantemente de estos temas, no te vas a olvidar. A ver, un ejemplo más sencillo. Razonamiento verbal. Aprendes un montón de palabras, pero no los utilizas, pues. ¿Sabes tantas palabras? ¿No? Bueno, excelente, provechoso, magnífico, magnánimo. Tantas palabras para que al final termines hablando así, ¿no? Súper interesante. ¿Qué te pareció la película? Súper. Y mi amigo, ¿qué te parece? Súper. Y su perro, súper. O sea, súper, súper, súper. Súper tonto te vas a volver, ¿no? Entonces, o sea, si no usas lo que has aprendido, si no hablas de lo que aprendes en clase, pues la información se te va a olvidar, pues. Entonces, una forma de usarles hablando de esos temas, ¿ya? Utilizando el lenguaje nuevo, el léxico nuevo que has adquirido. De repente otros se van a burlar. Ah, eso qué elegante te crees. ¿Qué importa que se burlen? A la larga vamos a ver
quién realmente alcanza sus metas, pues vamos a ver, ¿ya? Además es la forma adecuada de expresarse, ¿no? ¿Está bien? Cuando más precisos somos en nuestra expresión verbal es mucho mejor, ¿no? No te olvides que el lenguaje es el vehículo de la inteligencia y del pensamiento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, está bien utilizar variedad de términos, expresarte adecuadamente, ¿ya? ¿Está bien? Porque si tú restringes tu vocabulario, créeme, también restringes tu pensamiento y tu desarrollo intelectual también, ¿ya? Igual los temas, no pueden ser siempre los mismos temas nomás, ¿no? Por eso yo, la verdad, desde cuarto, quinto de secundaria comencé a separarme un poco de los amigos del barrio, porque ellos, lo mismo tema nomás. Si ganó la U Alianza, quién chupó con quién puso más chelas, o qué vecina es más caderona. O sea, está bien, en un momento es interesante, pero lo mismo, lo mismo. Y lo más triste, hijos, ¿ah? Volví 20 años después, ya estábamos en 40 años ya. Y mis amigos siguen en los mismos temas todavía. O sea, de otra cosa no pueden hablar, ¿no es cierto? O sea, ¿ven? Y así no te desarrollas, pues. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes encuentren amigos con los cuales puedan hablar, ¿no? Primero, dar rienda suelta a tu vocabulario más amplio, ¿ya? Hablar de estos temas, porque hablar de estos temas, de ciencias en general, no solamente psicología, también otros temas, te obliga también a usar términos cada vez más precisos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, ese es un consejo que yo les doy, ¿ya? Ojalá que les sirva, pues. 4. A ver, un vecino del distrito de Comas, ¿ya? Mientras volvía a su casa del trabajo, a entradas horas de la noche, fue asaltado por dos sujetos, quienes tenían armas de fuego. Por resistirse al asalto, le dispararon un tiro en la cabeza, provocando una lesión en el cerebro. Hoy, ya recuperado, tiene como secuela del accidente la imposibilidad de grabar las clases de la universidad, grabar entre comillas, ¿ah? Olvida rápidamente lo que lee, o lo leído, dice, ¿no? Este estudiante padece de un trastorno de memoria denominado, a ver quién contesta la 4. Anterógrado. Claro, anterógrada, muy bien, que es la incapacidad para fijar nuevos recuerdos. Le cuesta mucho fijar nuevos recuerdos, ¿no? Esa secuela le ha quedado producto de la grave lesión que sufrió en el cerebro, ¿no es cierto? ¿Ya? No puede grabar nuevas clases, o sea, se olvida las clases rápido, ¿ya? Lo que lee también se olvida rápido, o sea, le cuesta mucho grabar nueva información, ¿ya? Y eso es amnesia antelograda o también llamada amnesia de fijación, ¿ya? Muy bien. 5. Los estudiantes de diferentes niveles académicos deben comprender, asimilar... Ay, caray, moví esto. Voy a bajar esto para que me permita leer. Ya, entonces repito, ¿ya? Los estudiantes de diferentes niveles académicos deben de comprender, asimilar e integrar información a su estructura mental, como por ejemplo, teorías de la evolución, de la inteligencia emocional o conocimientos de la química. El tipo de almacenamiento de esta información corresponde a qué tipo de memoria. A ver, ¿quién me dice? Recordar teorías. Semántica. Claro, claro, claro que sí. Esto es conceptual, pues, ¿no? ¿Ya? Teorías de la evolución, esos son conceptos que dice la teoría, no sé, de Darwin, que dice la teoría de Lamarck, etcétera, ¿ya? Que dice la teoría de Herbert, se me fue el nombre ahorita de Spencer, ¿no? Etcétera, ¿ya? Teorías de la inteligencia emocional, ¿no? Que dice la teoría, por ejemplo, de Goleman, ¿no? Daniel Goleman, etcétera. O conocimientos de química. Todo eso es exactamente semántica, semántica, ¿ya? Son conceptos, conocimientos, ¿ya? De acuerdo. En cambio, episódica sería si tú te acuerdas cuando el profesor te dictaba esas clases. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo a mi profesor de física, le decían el Chato Arias, ¿no? Entonces tengo el recuerdo de él empiñándose para llegar a la pizarra arriba, ¿no? Incluso una vez trajo un banquito, ¿no? Para pararse encima, ¿no? Entonces, eso es un episodio, por ejemplo, ¿no? Ahora, si me acuerdo lo que él me enseñó, por ejemplo, ¿no? En física, por ejemplo, ¿ya? Alguna teoría que él me enseñó en física, eso sería semántica, ¿ya? Recordar la teoría, semántica. Recordar el episodio, lo que ocurre, es episódico, obviamente, ¿ya? Acá se refiere a conceptos, definiciones, entonces está bien, es semántica. 6. Respecto a la memoria, se puede afirmar que, ahora vamos a ver, ¿ya? Es un proceso cognitivo que codifica, almacena y recupera la información pasada. Sí, ¿no? Claro, es un proceso
Para almacenar hay que codificar la información, ¿no? Entonces la almacena, y luego la puedes recuperar la información. Eso está bien eso, ¿no? 2. La evocación siempre puede rememorar eventos pasados con mucha exactitud. Wow, qué bueno fuera, ¿no? Salvo que tuviéramos la memoria fotográfica o eidética, pero no, esos son casos muy extraños, ¿no? Entonces no es cierto que siempre podamos rememorar eventos pasados. A veces hay muchos eventos pasados que ya olvidamos, o si recordamos, no los recordamos con precisión, ¿no es cierto? Los recordamos de manera imprecisa, borrosa. Entonces la 2 no es, ¿no? La 2 ni hablar. Y 3, almacenar acontecimientos es lo mismo que conservar información del pasado. Sí, pues al almacenamiento se le llama también proceso de conservación, ¿no es cierto? Proceso de conservación. Ya, entonces la respuesta serían la 1 y la 3, esa es la B, ¿no? 1 y 3 es la B. ¿Ya? A ver, chicos, la 7. La es el olvido patológico en el que no podemos evocar vivencias por algún tipo de daño. Fácil. ¿Cuál es la respuesta ahí? La 7, a ver. ¿Qué pasó? Muy fácil ya, demasiado fácil. Insulto a tu inteligencia, ¿sí? A ver, Maraví, ¿cuál es la respuesta en la 7, hijo? Maraví, la 7. Si dicen que es olvido patológico, quiere decir que es una alteración, ¿ya? Es una alteración. Donde no podemos evocar vivencia, o sea, no podemos recordar algo que hemos vivido, ¿ya? Por algún daño causado. ¿Alguien? ¿Nadie? Uy, pensé que era muy fácil. O es muy fácil. ¿Cómo es la cosa? Ah, por el chat están contestando, ¿no? Amnesia, pues chicos, claro, la amnesia. A ver, en todo caso, acuérdense, ¿ya? Está bien que se equivoquen acá, no hay ningún problema. La amnesia es el olvido patológico. Así también se le conoce la amnesia, ¿ya? Así, olvido patológico, ¿ya? O sea, es un olvido anormal, es una anomalía, ¿ya? Listo. La amnesia, entonces. Ya. 8. El rememorar vivencias pasadas es propio de... Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Vamos a ver que desaparezca esa mancha, ¿ya? El rememorar vivencias pasadas es propia de la etapa de la memoria denominada. A ver, ¿qué me contesta? Rememorar vivencias pasadas, propia de qué etapa de la memoria. Evocación. Claro. Cuando hablamos de rememorar, hablamos de recordar vivencias pasadas, ¿ya? O sea, traer la información del pasado al presente, eso se llama evocación. Evocar. Evocar es recordar, actualizar la información del pasado, traerla al presente, ¿ya? Eso se llama evocación, rememorar vivencias pasadas, ¿ya? A ver, tu primer día, a ver en el colegio, ¿cómo fue? Eso tú vas a evocar ese recuerdo, ¿ya? La primera vez que viste el mar, ¿qué sentiste? Ya, eso es evocación, vas a recordar, ¿ya? Muy bien, evocar. 9. ¿Cuál sería la alteración de la memoria que haría que un señor se sienta muy confiado en que ha comprado una casa de campo cuando en realidad eso nunca sucedió? A ver, ¿qué alteración puede haber pasado ahí? A ver. Él siente que compró una casa de campo cuando en realidad eso nunca pasó. De repente simplemente se lo imaginó o lo soñó. ¿Qué problema podría haber ocurrido ahí? Esa es una parapnesia, ¿no? Un falso recuerdo, ¿no? Parapnesia, ¿ya? Una parapnesia. Déjà vu o jamais vu son parapnesias, ¿ya? Finalmente, la 10. ¿En qué enunciado se observa un ejemplo de la etapa de almacenamiento? A ver. Ya, a ver su respuesta en la 10. ¿Nadie?
Dice, ¿en qué enunciado se observa un ejemplo de etapa de almacenamiento, conservación? A ver, veamos, ¿ya? Una gimnasta ensaya varias veces para registrar sus movimientos. Acá está su nombre, pero esto se llama registro o ingreso a la información, ¿no? Registro o ingreso. Está tratando de fijar sus movimientos, ¿no? Listo, esa no es entonces. Esta es la primera etapa. 2. El asistente de un dentista rememora el proceso de la curación. Si rememora, está evocando lo que él aprendió de cómo curar dientes, ahora lo recuerda para aplicarlo en la actualidad. Eso es evocar, eso tampoco es almacenamiento, es otra etapa, es después del almacenamiento, ¿no? Entonces la A es antes del almacenamiento, se llama registro, y la B es evocación, que es después del almacenamiento. C, un cantante en pleno concierto evoca las palabra por palabra las canciones. Acá también está evocando, este proceso de evocación, ¿ya? Entonces, la B y la C es evocación, la A es registro. Entonces, ¿qué queda? La D. Un sacerdote conserva, ahí está, pues almacenamiento también se le llama conservación, ¿te acuerdas? Almacenamiento es conservación. Por años, las etapas y las oraciones de una misa, ¿ya? Ahí está el ejemplo de almacenamiento, pues la D, ¿ya? A ver, creo que han olvidado esto de acá, a ver dónde están las etapas de la memoria. ¿Ya? Acá están las etapas, ¿ya? Mira, esto queríamos, la 2, conservación o almacenamiento. La gimnasta que trata de fijar la nueva información está en el registro todavía, ¿no? La evocación está después, ¿ya? Conservar o almacenar información es guardar la información, ¿ya? Una vez más, esta última pregunta está buena, me interesa, ¿eh? ¿Ya? Entonces acá, una gimnasta ensaya varias veces para registrar sus movimientos, está ingresando la información, está fijándola recién, ¿ya? B, el asistente de un dentista rememora, esto es evocar, está evocando, ¿ya? Está acordándose cómo se hace la curación, ¿ya? ¿Qué cosa con qué mezclo? ¿Qué hago primero? Etcétera. Un cantante en pleno concierto evoca, ahí también, ahí te lo dice clarito. Entonces evocación también, esto es recordar, ¿ya? Pero acá te estamos dando por almacenamiento, conservación. Un sacerdote conserva, ahí está, esto es almacén, ¿ves? Conservar, almacenar por años las etapas y las oraciones de una misa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la 10 es la D. ¿Y muchachos? Listo. ¿Alguna pregunta? Ya, ninguna. Ya, muchachos, a ver, dejar de compartir, a ver, por el chat, de repente hay alguna pregunta, ¿no? Han estado respondiendo por el chat varios.